de 2019. Tan solo un día nos separa del tan añorado 15. Miércoles de quincena, así celebraremos el Touch de la semana. Le invito a que se quede con nosotros y de una vez vamos saludando a todos los que se ponen en contacto a través de las redes sociales, a través de la transmisión en Facebook Live, nos encuentra como Tele Yucatán, también a través de YouTube como Tele Yucatán y en la página de internet www.teleyucatán.gov.mx. El teléfono en el estudio 940-7600. Dicho esto, arrancamos con las noticias. Y atención con este avance de la tecnología, se trata de un mural virtual que se puede observar solo a través de una app. Este es el primero de su tipo en México y combina el arte, las innovaciones, la luz y el movimiento. Visible por medio de una aplicación en tableta o celular. En el edificio de vinculación de la Universidad Tecnológica Metropolitana se presentó su mural virtual titulado Perspectivas en el futuro de la educación e investigación, primero de su género en México. Es una muestra de que la tecnología y el arte se pueden combinar por medio de la luz y movimiento. Animación a través de la realidad virtual. Cabe mencionar que esto fue un trabajo en equipo acá en la universidad. Yo lo único que aporté fueron los momentos que veía y hubo un equipo ya especializado técnico que trabajó en la programación y bueno, en lo que hoy se puede apreciar. El mural fue idea de Víctor Argáez, que proyecta un mensaje del joven que avanza hacia el futuro por medio de su formación académica. Lo que yo quise reflejar es el alumno, el muchacho que llega a decidir a avanzar, a destacar. Hay otra parte donde hace alusión, donde ellos se acercan a lo que es la fuente del conocimiento, al libro, ¿verdad? Pensemos en los códices mayas, los de Maní, ¿verdad? Ya había mucha información valiosa, entonces cuando ellos accesan a su formación, a su preparación, y hay otro momento donde se integran los componentes del saber, saber hacer y ser. El mural forma parte de las actividades con motivo del 20 aniversario de la fundación de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Con imágenes de Alejandro Torres, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Y mire, Yucatán es ejemplo de participación ciudadana, con base en un gobierno austero, enfocado en el diálogo y la participación de la ciudadanía, buscan ser un gobierno cercano a la gente. Un Estado seguro, plural, con alto potencial de desarrollo, que ocupa el 6º lugar de crecimiento económico y con la tasa más baja de desempleo en su historia, es lo que Yucatán ofrece como resultado del trabajo que desde el 1 de octubre pasado se realiza sin descanso, afirmó el gobernador Mauricio Villadosal ante estudiantes, profesores, almirantes y capitanes de la Armada de México. En el Centro de Estudios Superiores Navales ofreció la conferencia Balance y Prospectiva de la Situación Política, Económica y Social de Yucatán, en la que explicó que con base en un gobierno austero, enfocado al diálogo y la participación ciudadana, se busca ser un gobierno eficiente y cercano a la gente. Ante el rector de la Universidad Naval, almirante José Luis Arellano Ruiz, y el director del Centro de Estudios Superiores Navales, vicealmirante José Tomás Jorge Tres Sili, estudiantes de la Maestría en Seguridad Nacional, explicó que con base en el mandato de las urnas se vive pluralidad y poder compartido que exige diálogo y consenso en todos los niveles de gobierno a fin de mejorar las condiciones de vida de los yucatecos. En presencia de coroneles y capitanes de la Fuerza Aérea de México y de otros países como Guatemala, Colombia, Nicaragua, Ecuador, funcionarias del Gobierno Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores, Pemex, Centro Nacional de Inteligencia, Semarnat, Fiscalía General de la República y de la Policía Federal, dijo que en Yucatán se votó más por las personas que por los partidos políticos, lo que hizo a la elección diferente al resto de los estados. Esa situación, agregó, hace que se tenga que realizar un ejercicio de gobernanza que implica diálogo y participación de todos, donde lo que se debe buscar son los intereses de los ciudadanos. Tele Yucatán te informa.
Y mire, tras su participación en la conferencia magistral que impartió en el Centro de Estudios Superiores Navales, el gobernador Mauricio Vila Dosal conoció a Frida, valiente agente canino de la Secretaría de Marina que, recordemos, participó en las labores de rescate del sismo de la Ciudad de México del 19 de septiembre de 2017. Y mire, así como Frida, precisamente la Policía de Yucatán cuenta con 16 elementos del Escuadrón K9 que con la misma dedicación todos los días ayudan a detectar explosivos, narcóticos y realizan labores de búsqueda y rescate para garantizar la seguridad de los yucatecos. Y ahí vemos la fotografía del gobernador con la famosísima Frida. Ahora le platico que un grupo de 20 jóvenes egresados de la carrera de procesos industriales en producción de moda recibieron sus constancias por formar parte del curso Diseño de Productos Industriales y Comerciales que proporcionó el Servicio Nacional de Empleo Yucatán, la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. La directora del Servicio Nacional de Empleo, Iris Barón Cermeño, resaltó la importancia de la preparación que ofrece el programa Capacitación para la Empleabilidad, pues además de generar mejores procesos de producción y comercialización, certifica habilidades y destrezas al desarrollar la fortaleza curricular en la vida laboral de los participantes. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Fernando Muñoz Carrillo, explicó que la capacitación orientada a la formación de diseñadores técnicos proporciona atención a las necesidades de la industria de contar con talento especializado. Y con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, apenas estamos arrancando y a la vuelta tenemos más información. ¿Estás buscando una universidad con alta calidad educativa, grandes valores y aptitudes que te permitan triunfar en el campo laboral y humano? CEUM es para ti. Licenciaturas en Educación, Derecho, Psicología, Turismo, Contaduría Pública, Administración, Lengua Inglesa y Gastronomía. También maestrías y preparatoria. El futuro tiene tu nombre. Actitud CEUM. Si produces hasta 20 hectáreas de maíz, frijol, trigo panificable, arroz o algún otro grano, el programa de producción para el bienestar es para ti. La SADER te acompaña con apoyos directos y anticipados mediante orden de pago o depósito bancario. Solo debes estar inscrito en el padrón del programa y, en su caso, acudir a las ventanillas SADER de tu localidad. Conoce más en www.gov.mx/SADER. Juntos por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. La información del día, presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa. Edición nocturna, lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán.
Qué gusto que sigan con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Continuamos con más y mire, en esta ocasión estamos muy contentos porque nos acompaña aquí en el estudio en vivo la psicóloga Leonor Albor Villanueva. Le platico que ella es la jefa del Departamento de TDA y Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Salud de Yucatán. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por recibirme. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y vamos a estar platicando de un tema muy importante, de todas esas acciones que está haciendo el gobierno en pro de la salud mental. Así es. Pues bien lo dices, o sea, en este momento estamos todos muy contentos, sobre todo los que trabajamos para la Secretaría de Salud, porque estamos viendo pues cosas muy buenas que vienen, ¿no? En esta parte social donde nos sentimos muy apoyados en el trabajo con la Secretaría de Salud y apoyados por el Gobierno del Estado para realizar cada día más actividades en pro del bienestar social y de la familia y de la mejora diaria. En muchas ocasiones la salud mental es un tema del que no se toma tanta importancia o la gente lo deja como de lado. Hay que recalcar por qué es importante tener en cuenta este aspecto tan vital en la vida de todos los seres humanos. Claro, bueno, la salud mental es básica y va de la mano con la salud física, por supuesto, ¿no? Ahora sí que no podemos tener una sin tener la otra, bien o mal. Entonces, bueno, es muy importante cuidar de la salud mental, como cuidamos de nuestra salud física, o mejor aún, ¿no? A diario hay que estar trabajando en ella, en el cuidado pues de nuestra higiene mental, estar viendo a nuestra familia, que todo esté funcionando adecuadamente, y hay cosas que son desconocidas, como bien dices, por eso es que nosotros estamos trabajando en hacer de esto mayor sensibilidad, mayor conocimiento, actualización para la sociedad, porque es un trabajo de todos, esto sí que no es un trabajo del médico, no es un trabajo del gobierno, del Estado, es un trabajo de todos. En conjunto, digamos. En conjunto. Y de la mano con este tema, ahora platiquemos del TDA, que en muchas ocasiones a veces no tienen el conocimiento amplio de qué se trata, o incluso puede ser llegado a confundirse con otros aspectos. Sí, estás en lo cierto totalmente. El TDAH, lo podemos decir son las siglas, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿sí? Y precisamente por esto es un trastorno muy confuso, incluso para el diagnóstico. Podemos encontrarnos con una persona que sea totalmente callada, reservada, que se va en sus pensamientos y tiene déficit de atención, pero lo que más ubicamos es como que la persona que hace mucho ruido, que se mueve constantemente, que no está quieta, que es impulsiva, y ese es el déficit de atención. Entonces, en estos dos rubros que son tan, digamos, de extremos, ¿no? Y a los dos los tenemos, entonces hay que dar esta parte que incluso para nosotros como profesionistas nos cuesta trabajo. Y tenemos un día totalmente o una serie de actividades programadas precisamente por el Día Estatal de este trastorno. Así es, el 17 de mayo, el Día Estatal es el 23 de abril, el pasado 23 de abril, por distintas actividades y fechas que han habido no clases y demás. Pues para nosotros es muy importante que la mayor parte de la sociedad esté presente, entonces pusimos el 17 de mayo, vamos a tener como sede la Universidad Modelo, que ya hemos estado ahí en otras ocasiones con el tema, y en su auditorio, donde siempre recibimos muchísima asistencia, vemos que cada día hay más necesidad del tema, y a las 8:30 de la mañana esperamos a los asistentes para su registro propiamente. Perfecto, entonces queda la invitación totalmente libre y abierta para todos los que deseen acudir. Así es, solo les pediría, siempre es gratuito, está abierto a público en general, tanto profesionistas como estudiantes, padres de familia, médicos, etcétera, lo que sea. Lo único que les pedimos es que se inscriban, se registren antes a un correo, lo puedo mencionar. Claro que sí, adelante. Sí, www.tdah saludmental@gmail.com. Nada más registran su nombre para tenerlos ya en nuestras listas y que puedan asistir a nuestras conferencias. Son de 8:30 a 1:30 de la tarde, componentes de verdad de calidad, médicos que están trabajando en esto día a día. Perfecto, pues muchísimas gracias, será un día bastante productivo y ojalá que la gente que nos está viendo en este momento aproveche para informarse. Esperemos que sí, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Ella es la psicóloga que nos estuvo acompañando esta tarde, Leonor Albor Villanueva, y ya quedó la invitación abierta para que asista.
está totalmente gratuito, solo con un único registro. Nosotros tenemos más noticias y mire, aumentan las enfermedades estomacales hasta en un 30%. Los síntomas principales son el vómito persistente, evacuaciones líquidas frecuentes e incluso también deshidratación. En los 29 módulos de los servicios de salud del Ayuntamiento de Mérida se ofrecen al mes unas 4,000 consultas, de las cuales el 80% del último mes fueron por enfermedades estomacales, informó el subdirector de salud del Ayuntamiento de Mérida, Irving Sauri Cruz. De abril a la fecha, las enfermedades diarreicas incrementaron 30%. Estos ricos y apetecibles ambientes que nos rodean, ¿no? Aquí en el mercado, que no dejamos de estar así siendo retados por las comidas deliciosas, pero que si tras de por sí hay riesgo por la preparación o intervención de muchas manos, el calor las descompone. El calor propicia las aguas frescas, el consumo, las moscas, independiente de que algunas de las diarreas que estamos viendo son de naturaleza viral también. Los síntomas para detectar la infección estomacal viral son varios, por ejemplo, vómito persistente, estado de desequilibrio hídrico, evacuaciones líquidas frecuentes, que son las más comunes. Estos brotes de enfermedades diarreicas se registran con mayor frecuencia entre los integrantes de la misma familia. No automedicarse. Como está dando esto, dice la vecina, ay, te mando esto porque a mí eso me hizo muy bien. No todas las diarreas tienen el mismo origen. No todos los pacientes son iguales, las dosis y demás. Y por otro lado, también acudir al médico ante las primeras manifestaciones de enfermedad. Tenemos 22 módulos de salud en la ciudad, 7 en comisarías. Tenemos médicos, dentistas, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, consultas de 8 de la mañana a 2 de la tarde con un costo de 40 a 50 pesos, incluyendo los medicamentos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Ya escucharon los especialistas, es importante por ningún motivo automedicarse. Y seguimos con temas de salud y mire, la obesidad y el sobrepeso en Yucatán son un tema bastante pesado. Escuchen nada más. En 2017 se registraron más de 13,000 casos de estos padecimientos, el doble de lo reportado en el 2016. Cada hora se detectan en Yucatán 3 nuevos casos de obesidad y sobrepeso. Y te estoy hablando de las personas que tienen acceso a servicios de salud. Imagínate, hay muchas personas que como no van al médico, pues tampoco se enteran. En 2016 se detectaron 6,500 casos y en 2017 la cifra se duplicó, pues se registraron 13,500. Con base en un estudio por más de 1 millar de científicos que analizaron el peso y altura de más de 112 millones de personas en prácticamente todos los países entre 1985 y 2017, la humanidad engordó 6 kilos por persona en los últimos 30 años. Y este aumento de peso también, ¿a qué se debe? A que hay un desequilibrio. Si tú sabes que lo mínimo que debes de comer son 2,000 kilocalorías, pero sabes que te estás desayunando 1,000 y en el almuerzo otras 1,000 y en la cena otras 1,000, ya te estás pasando 1,000. Súmale eso 1 año, 2 años, 3 años. Esa acumulación excesiva es lo que da lugar al sobrepeso y a la obesidad. En las zonas rurales, que cada vez están más urbanizadas, por eso también registran problemas con su peso. No hay un peso promedio del yucateco, sin embargo, se tiene una regla estándar para calcular el peso saludable. Por ejemplo, una persona que mide 1,55, lo mínimo que debe pesar son 55 kilos. Hoy te encuentras personas que miden 1,55, pesando 80, 90, 100 kilos. O sea, es el doble. Es importante evitar que la epidemia continúe, por eso hay que llevar una dieta balanceada y regresar a la alimentación tradicional. Frutas, verduras, mucha agua, alimentos, basarnos en el plato del bien comer. La obesidad y sobrepeso hace más propensas a las personas a registrar hipertensión, diabetes, algunos tipos de cáncer, entre otras enfermedades. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Así que tome las recomendaciones para mantener como se debe nuestra salud y ya no seguir incrementando de peso. Nos vamos a la pausa comercial, el teléfono en el estudio 940-7600. Enseguida estamos de regreso.
El evento más esperado del año llega este 30 de mayo. Centro de Espectáculos Jardín Carta Clara. El Macro Móvil Super de la mejor 90.1. Tienes que estar ahí. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. ¿Y tú por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve. Porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que siga con nosotros, y antes de seguir con las noticias, mandamos saludos a Saraí Jiménez y también a Pilar Alcocer, que están trabajando arduamente esta tarde de martes y por supuesto también disfrutando de las noticias a través de Tele Yucatán Te Informa. Gracias por estar con nosotros y tenemos más información. Miren, las altas temperaturas y la sensación térmica elevada seguirán presentes en el estado. Lamento decirle, para la Blanca, Mérida y Tecash se prevén 40 grados Celsius, pero para más detalles, como siempre, ya lo sabe, vamos con el pronóstico del tiempo. Estamos en el segundo día de la semana, donde el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la península de Yucatán, en interacción con el fuerte calentamiento diurno, ocasionarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad para lloviznas aisladas en el centro y norte del estado. Mucho cuidado, ya que las temperaturas se mantendrán en el rango de muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento del este-sureste cambiando por la tarde al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 40 grados, mientras que la mínima será de 26 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde las temperaturas máximas estarán entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 40 grados, mientras que la mínima será de 26 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 39 grados y la mínima estará entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 33 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán Te Informa. Tome sus precauciones para evitar afectaciones y ahora nosotros nos vamos hasta Tixcocop, en donde se realiza la fiesta patronal en honor a San Bernardino de Siena. Acompáñenme a ver esta historia. En la iglesia de San Bernardino de Siena se recibió de intercambio la imagen de la Virgen de la Asunción como parte de los festejos de la parroquia de Tixcocop en honor a su santo patrono. La fiesta patronal de San Bernardino de Siena es una tradición en el municipio. Durante un mes se realizan diversas actividades en homenaje del franciscano, quien sostuvo la Inmaculada Concepción, la Asunción y la mediación de María. Una de las celebraciones más sobresalientes es la visita de alguna virgen a la iglesia de San Bernardino, que en esta ocasión fue la Virgen de Juan. El templo se llenó de feligreses, quienes presenciaron la homilía. Luego de la lectura y la explicación de la celebración de la fiesta patronal,
Los asistentes participaron en la comunión. Algunos de los presentes asistieron con sus estandartes en honor a San Francisco de Siena o la Virgen de Wuhan y pasaron al frente a venerarlas. Al término de la procesión, prosiguió la coronación de ruedo. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y nos quedamos en Tixcocop, lugar donde Reina Garrido sobresalió con su talento. Le cuento que ella es una de las pocas saxofonistas que hay en Yucatán. Uno de los regalos en la misa que se ofreció en honor a San Bernardino de Siena, patrono de Tixcocop, fue la interpretación musical de Reina Garrido Tzip, una de las pocas saxofonistas de Yucatán. La joven estudiante de psicología es originaria de Gmul. Desde los 11 años colabora con el coro de la Virgen de la Asunción. Siempre me ha gustado la música desde niña y siempre la curiosidad como que me hace buscar otros instrumentos y ya pues sola, sí. ¿Estudias? Sí, estoy por egresar de la carrera de psicología. A los 17 años recibió la oportunidad de pertenecer a la orquesta típica yucalpetén. De la Banda Sinfónica Juvenil de Yucatán y de 2 orquestas jaraneras, la Orquesta Jaranera de Gmul y la Orquesta Jaranera Sol del Mayap. De hecho, en las orquestas jaraneras es donde se nota más porque creo que no he conocido a otra mujer que toque en orquestas jaraneras en vaquerías. Y pues sí, es un trabajo un poco complicado en esa parte, pero pues saber manejarlo es parte de. Reina carga a todos lados su saxofón y clarinete, que es otro instrumento que domina. Su saxofón lo obtuvo por medio del programa que apoya a los músicos de origen indígena. El saxofón es parte de un proyecto que se llama PACMIC, que entrega becas e instrumentos a agrupaciones indígenas, y en nuestro caso fue como parte de la Orquesta Jaranera de Gmul. No cabe duda que su talento es único. Reina quiere ser psicoterapeuta sin abandonar la música, por eso se especializará en musicoterapia para ayudar a muchas personas por medio del arte. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Sin duda alguna una joven con gran talento. Y ahora vamos con esta historia, que es de esas que valen mucho la pena compartir. Se trata de un joven de 17 años que sueña con ser un músico profesional. Para él, la discapacidad no es un factor suficiente para detener sus sueños. A pesar de su discapacidad motriz, ocasionada por un defecto congénito y la escoliosis que padece, Yetro Levi Flores Tuz no desiste en su sueño de ser violinista. Desde hace 2 años, el joven comenzó a tomar clases del instrumento, que además de ser su pasión, sirve de terapia. Yetro dijo a las cámaras de Teleyucatán qué es lo que más le gusta del instrumento. Me gusta mucho el sonido que tiene, pero que es muy engañoso porque al simple oído de otras personas suena muy suave, pero al violinista se le suena muy áspero. A fin de practicar y conseguir unos centavos para poder dar mantenimiento al instrumento, Yetro acude a las afueras del Centro Cultural Olimpo a tocar su violín. El dinero que gano es para mi violín, de hecho, es para mejorar el violín. Darle mantenimiento. Ajá, darle mantenimiento, porque pues es caro el mantenimiento del violín. En casa no es fácil practicar porque no todos sus vecinos gustan de su música. Sí, es complicado porque pues cuando pues estás practicando haces ruido y no todos les gusta el ruido. Para lograr los sueños hay que trabajar, tal como lo hizo para comprar el violín. Antes de tener este violín ya tenía un violín más chiquito y más económico. Con ese tocabas para sacar este. El joven de 17 años, que el próximo curso escolar estudiará su preparatoria, sueña con ser músico profesional. Uno de mis planes es terminar la prepa e irme a México a meterme al Conservatorio de Bellas Artes. La próxima vez que acuda al centro histórico y escuche tocar a Yetro, si le nace del corazón, obséquiele unas monedas y contribuirá a que el joven alcance su sueño. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Sin duda alguna, hermosas historias que vale la pena compartir de lucha y superación, y luego para que no nos estemos quejando, ahogándonos en un vaso de agua, ¿verdad? Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Quédese, a la vuelta hay más noticias. Con Créditos a la Palabra, el Gobierno de México impulsa la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas, en beneficio de 75,000 familias. Al reactivar la producción de carne, leche y miel, mejora el ingreso y la alimentación en el país. Conoce más en www.go.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso, qué gusto que nos acompañe. Los saludos son para Adriana Vargas, que nos está sintonizando de aquí, de la capital yucateca, José Chalé desde Acanqué, y también para Pedro Solache, que se reporta cada tarde. Él nos sintoniza desde San Antonio Tzotzil. Seguimos con las noticias y mire, le platico que invitan a participar en el Congreso Mariano, que tendrá lugar a inicios del mes de junio. Oraciones, alabanzas, conferencias, misas de sanación, intercambio de experiencias, entre otras actividades, se realizarán en el Encuentro Mariano Creciendo en el Espíritu, que se efectuará del 1 al 2 de junio en el local de la CTM. Más de 1,000 católicos se espera que participen en el Encuentro Mariano, del que formarán parte los predicadores invitados Juan Martínez y Gema Anaya. He querido en los congresos, en este congreso, que haya una mujer predicando y cantando, que esa es Gema. Una mamá, es mamá de 4 chiquillos, sí, es viuda. O sea, si alguien puede hablarnos del dolor y del esfuerzo de sacar a 4 hijos adelante, es Gema, sí. Y de encima cantarle a Dios y hablar de Dios y estar feliz con Dios. Para Gema ha sido muy difícil ser viuda y tener que sacar a 4 hijos, sí. Y ha sido un bálsamo Jesús y María. Las actividades iniciarán a las 10 de la mañana y los fondos que se recauden se utilizarán para remodelar la sala de usos múltiples de la parroquia María Luisa de Marillac,
a donde unos 200 niños acuden para tomar catecismo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora nos trasladamos a Humán, en donde el callejón romántico es todo un ícono, pero no por ser confidente de enamorados, sino por ser testigo de un sinfín de eventos culturales. La intención es muy clara, convertir este callejón en un referente cultural para el municipio, pero también el foro que reclaman los artistas de Humán. A través de los años, este lugar se ha convertido en un ícono de Humán. Se le conoce como el Callejón Romántico, espacio de un sinfín de eventos culturales. Hoy la nueva administración municipal busca darle un nuevo entorno, contexto e imagen. Un arco y escenario, entre otras mejorías, forman parte del proyecto para el Callejón Romántico, el cual marcará un referente para la cultura de este municipio. De la ciudad de Humán, y ahorita está siendo remodelado para disfrute de todos los humanenses, para que tengamos nosotros los humanenses un espacio cultural. Queremos volverlo un referente cultural de nuestra ciudad y un foro para los artistas, tanto locales, nacionales y todos los artistas que nos inviten. Queremos volver el Callejón Romántico un ícono de la ciudad de Humán. En Humán tenemos una riqueza cultural, tenemos muchos artistas que nos representan y bueno, también merecen tener un espacio en el cual ellos expongan su arte, expongan lo que están haciendo, y para eso nosotros estamos poniendo a su disposición, mejorando lo que es el Callejón Romántico. Si bien en un municipio hay prioridades, la cultura también es una prioridad, y una muestra es esta nueva imagen del Callejón Romántico. Tenemos muchos temas prioritarios en la ciudad, ¿no? Pero hablar de cultura es hablar de nuestra identidad. Yo creo que también tenemos que hacer una sinergia entre sociedad y gobierno y juntos sacar adelante nuestra ciudad. Nosotros brindándole los espacios, brindándole a nuestros artistas calidad para que se puedan presentar, o sea, lugares donde se puedan exponer, donde pueden estar, y mientras más en conjunto trabajemos sociedad y gobierno, yo creo que nuestra cultura va a brillar más. Alrededor de este proyecto también está el crear un espacio alternativo para las artesanías y el comercio, darle un giro que refuerza la presencia del callejón en los humanenses. El reporte es de Álvaro Martínez para Teleyucatán te informa. Y hablando de cultura, ahora le platico que honrarán la trayectoria del músico yucateco Jorge Medina Leal, mismo que dejó importantes muestras para la vida de la cultura del estado. La Orquesta de Cámara de Mérida, el Coro de Cámara de Yucatán y el Coro de la Ciudad de Mérida rendirán tributo póstumo al músico yucateco Jorge Medina Leal el jueves en el Palacio de la Música. Que la dirección concertadora va a estar a cargo bajo la batuta del maestro don Fernando Lozano Rodríguez, gran ícono de la cultura y de la música, creador de grandes festivales y de renombre, por supuesto, internacional, venga a dirigir a nuestra orquesta de cámara, que en esta ocasión también va a contar con otros artistas invitados que se unen y se acoplan a este maravilloso y merecido homenaje, como hemos dicho, interpretando el Requiem en re menor de Gabriel Fauré, junto con una maravillosa obra del mismo autor, que es el Cantique de Jean Racine, que eran una de las piezas más predilectas del maestro Jorge y que fueron prácticamente también de las últimas que pudo haber dirigido. La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet, dijo que con el tributo se proyecta honrar la trayectoria significativa para la vida cultural de Yucatán. Para nosotros, como Secretaría de la Cultura y las Artes, está muy claro el lugar que nuestros artistas tienen en la memoria, en la vida y en la trayectoria artística de nuestro estado, y sabemos que ellos son el alma de esto que nos permite que el mundo nos conozca. El homenaje, que realizará la Secretaría de la Cultura y las Artes y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, será de entrada gratuita. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión da muestra de cómo los perros no son solo los mejores amigos del hombre, sino también de los niños. En las imágenes que encontramos navegando en la red se puede ver cómo los pequeños son acompañados por diversos canes, los ayudan en la resbaladilla, los divierten e incluso los salvan del peligro que representa una piscina para un pequeño. Ahora a continuación verá las imágenes. Sin duda alguna, esto da muestra de que los perros son grandes animales y por supuesto
excelentes cuidadoras de los pequeños. Vea usted en las imágenes cómo la pequeña bebé se carcajea con este can que juega con ella. Y ahí quedaron las imágenes. Gracias por acompañarnos una tarde más. Mi nombre es Lib de Ojeda. Le invito a que se quede con nosotros. Llegan los 15 minutos de la televisión deportiva más impactantes con Mario Peniche y Antonio Lizama. Usted y yo nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde para descubrir el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. Esto es Teleyucatán Te Informa. El evento más esperado del año llega este 30 de mayo. Centro de Espectáculos Jardín Carta Clara. El Macromóvil Super de la mejor 90.1. Tienes que estar ahí. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Ven a vivir la experiencia de las artes marciales mixtas en Maya Fight Night 2. Este sábado 18 de mayo a las 7 p.m. en el polifuncional del IDEI. Vive lo mejor de la MMA. Es lo que has estado esperando. Consigue tus entradas en tusboletos.mx. Teleyucatán y Península TV te invita. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos hagan el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán.
Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes acerca de una visita que realizó esta mañana el equipo de las porristas de Broncos de Denver. Programa de activación física 60 minutos en una institución educativa de la ciudad. También estaremos abordando el tema de los juegos autóctonos, y es que específicamente Yucatán aportó elementos que representaron a México en la Copa Mundial del Poctapoc, donde participaron en El Salvador y se obtuvo un segundo y un tercer lugar. Le tendremos todos los detalles. En información del boxeo platicamos con René Ortiz, este jovencito de 18 años de edad que después de 7 años en la actividad amateur logró un total de 84 combates. Ahora este próximo sábado afrontará su tercera pelea en el profesionalismo y obviamente su meta, su anhelo es un día ser campeón mundial. Él va a estar participando este sábado en una pelea a 4 rounds en peso pluma. En la información de Limalama, anuncia la realización de la quinta Copa Municipal. Este evento va a tener lugar el próximo domingo 21 de mayo y se espera la participación de más de 250 atletas. De esto y más, mucho más, estaremos hablando en esta emisión y como todas las tardes, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Muy buenas tardes, Mario. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, con bastante información deportiva el día de hoy, como tú bien mencionas. Rapidito, vámonos a darles nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales en Twitter y en Facebook, en Twitter en Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que pueda estar en contacto usted con nosotros. Esta mañana, como le adelantaba en el comienzo de esta emisión, estuvieron 6 integrantes de la porra oficial del equipo Broncos de Denver participando en un trabajo de activación física, el programa Activación en 60 minutos. Aquí les presentamos el reporte completo. Como parte del programa de responsabilidad social de la NFL en México, un grupo de 6 porristas de los Broncos de Denver realizó esta mañana en la escuela David Viva Romero una activación física de 60 minutos con los alumnos del plantel. Lo que estamos viendo hoy es un programa que llamamos Play 60. Play 60 significa literal, actívate 60 minutos o juega 60 minutos. Es un mensaje que lleva la NFL México y la NFL a toda la niñez de nuestro país, para invitarlos a que se activen por al menos 60 minutos al día y se alimenten saludablemente. Esto es con la finalidad de crear buenos hábitos en los niños, en la juventud, y evitar eventualmente la obesidad. Las visitas de las 6 porristas se realizan después de que el año pasado NFL México organizó el evento nacional de Tochito Bandera en Mérida. Emily, una de las porristas del equipo Broncos de Denver, señaló que el programa Actívate y Juega 60 minutos tiene como objetivo promover el deporte entre los jóvenes. Esta iniciativa de Play 60 es muy importante para que los niños salgan afuera, jueguen, no nada más estén pegados a la televisión, a un monitor. Entonces es súper importante para nosotros dar este mensaje de mantenerse activos para una vida saludable. Jesús Álvarez puntualizó que además de promover la activación física en instituciones educativas, el equipo de animación de los Broncos de Denver realiza en estos días una sesión fotográfica para su calendario oficial 2020 en escenarios del Caribe mexicano y en zonas arqueológicas de Yucatán. Bueno, y vamos a cambiar de tema, y es que esta mañana, atletas que representaron a México, principalmente de la península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, regresaron del Mundial de Pelota Maya o el Poctapoc con un segundo y un tercer lugar. Con un segundo y tercer lugar, regresaron las delegaciones mexicanas que participaron en la Copa Mundial del Poctapoc o Juego de Pelota Maya, evento que se realizó la semana pasada en El Salvador, informó este martes en conferencia de prensa José Manrique Esquivel, presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán. Llevamos aquí a El Salvador 2 equipos conformados por jugadores de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, en donde esos muchachos hicieron un trabajo estupendo, un trabajo de equipo, un trabajo de conjunto,
para poder traer el segundo y tercer lugar, ¿no? Allá en San Salvador participaron 10 equipos, 11 equipos en total de 6 naciones, en donde los muchachos mexicanos sacaron la garra deportiva, el coraje deportivo para poder representar dignamente a los yucatecos, a los campechanos, a los de Quintana Roo y básicamente a los mexicanos, ¿no? José Manrique Esquivel informó que para este evento internacional se registraron un total de 16 jugadores, quienes conformaron 2 delegaciones integradas por 9 jugadores de Yucatán, 5 de Campeche y 2 de Quintana Roo. Empezamos en Salvador, del 29 de abril al 5 de mayo, ¿no? Asistieron los países de Panamá, Honduras, Belice, Guatemala, México y desde luego la sede de San Salvador. 6 naciones que en esta vez participaron en esta tercera Copa Mundial. Y esperemos que para la cuarta podamos llegar a 7 u 8 naciones. José Manrique declaró que el próximo año México será la sede de esta Copa Mundial y se buscará que Yucatán o Campeche sean la sede de este evento. En información de la Universidad, bueno, pues ayer le decíamos que el equipo de la Universidad Marista estaba marcando historia al llegar pues a disputar la semifinal del básquetbol femenil. El día de hoy las venaditas de la Universidad Marista de Mérida cayeron 75-25 puntos ante las Borregas de Monterrey, que jugarán de esta forma al obtener la victoria, su quinta final consecutiva. De esta forma el equipo yucateco llega hasta las semifinales, pero todavía tiene la posibilidad de subir al podio. Va a estar enfrentando el día de mañana ante las Tigrillas de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la medalla del tercer sitio. Así que bueno, pues hoy las venaditas de la Universidad Marista de Mérida pierden 75-25 ante las Borregas de Monterrey en la semifinal del básquetbol femenil de la Universidad Nacional 2019. Vamos a la pausa y regresamos con la información del Himalama y también la actividad del boxeo. Estás esta tarde, por supuesto, en lo mejor de la información deportiva en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Regresamos. ¿Sufres de enfermedades que no tienen tratamiento médico? ¿En tu familia habitan enfermedades extrañas? ¿Tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, impotencia sexual o frigidez? ¿En tu hogar se rebelan contra ti o tu pareja es tu peor enemigo? En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Y como le platicaba antes de irnos a la pausa, bueno, pues hoy nos dimos a la tarea de dialogar, de platicar, de conversar con René Ortiz, este joven de 18 años que ya habíamos abordado el tema. Después de estar 7 años en el boxeo amateur, sostener 84 combates, hace 5 meses decidió darle un giro a su vida, estar en el ámbito profesional. Lleva 2 peleas, se mantiene invicto y este sábado estará afrontando una contienda a 4 rounds en peso pluma. Su meta, su deseo es un día ser campeón mundial. Aquí la nota. A sus 18 años de edad, Manuel René Ortiz Martínez busca un solo objetivo, ser campeón mundial en su división peso pluma, y para ello, después de sostener 84 combates durante 7 años en el boxeo amateur, desde hace 5 meses incursionó al profesionalismo y el próximo sábado, ante el carmelita José Ramírez, buscará mantener su condición de invicto. Pues inicié por el gusto de mi familia y me lo fomentaron, me fueron acercando al boxeo. Empecé desde los 12 años, empecé mi carrera amateur, llevé 84 peleas en amateur, tuve mi primera medalla nacional en Chihuahua, y pues como ya acabó mi carrera de boxística amateur, pues empecé en el profesional. Hasta ahorita llevo 2 peleas ganadas, gracias a Dios.
A Marcos Gómez lo noqueé en el cuarto round y a Ulises Rivera le gané por decisión, unánime. Pues entreno 3 veces al día, me preparo demasiado bien, mi entrenador me ayuda demasiado, mi familia me mete un poco de presión, que para mí es algo muy bueno, que estén atrás de mí, como quien dice, ¿no? Pero igual lo hago por muy compromiso, disciplina, y pues yo creo que me preparo demasiado bien. Soy fajador, utilizo mucho lo que viene siendo la distancia y cuando tengo oportunidad entro a la guardia del rival y ahí ya lo agarro, me empiezo a fajar contra él. Sí, sería un placer que vayan a verme pelear, no solo a mí, hay varios peleadores que van a ser unas peleas emocionantes. Bien, y vamos a hablar ahora de las artes marciales, en especial de el Lima Lama, y es que el próximo domingo 19 de este mes se va a realizar la 5ª Copa Municipal de esta disciplina. Poco más de 280 participantes del sureste se espera asistan a la 5ª edición de la Copa Municipal de Lima Lama, la cual se realizará en la Unidad Deportiva de Ciudad Cauquel el domingo 19 de mayo, informó este martes en conferencia de prensa José Trinidad Castillo, organizador del evento. Esto fue en el 2015. Viendo que los jóvenes demostraban talento, habilidades y buenas aptitudes, pues como todo deporte se busca medir el conocimiento, la preparación, y fue que hicimos la primera Copa Municipal en el año de 2015, en marzo, y pues como vimos que hubo pues buena participación, pues año con año hemos estado mejorando. En este evento confirmaron atletas desde las categorías infantiles hasta la de adultos mayores de 50 años, procedentes de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, clubes de Mérida y municipios del estado. Las premiaciones van a constar de una copa para el primer lugar, medallas de segundo y tercero, y algunas medallas de participación. Por último, José Trinidad Castillo manifestó que esta 5ª edición de la Copa Lima Lama se competirá en las modalidades de combate, combate por puntos, combate continuo, formas con armas, formas creativas, formas estrictas y defensa personal. Pues ahí está, este próximo domingo, 5ª Copa Municipal de Lima Lama, donde se espera, insisto, la participación de más de 250 atletas. Antes de irnos, les recuerdo, los Leones, bueno, pues hoy inician serie de 3 partidos enfrentando en Oaxaca al equipo de los Guerreros. Será pues una semana de actividad de visitante. Ya el viernes estarán trasladándose al hermano Cerdán para enfrentar al equipo de los Pericos en Puebla. Vamos a ver qué pasa en la Verde Antequera en esta visita a partir de este martes al equipo de los Guerreros de Oaxaca. Correcto, y a ver, ¿no? Con los nuevos refuerzos, con los múltiples cambios que se hicieron. 5 peloteros nuevos. Marche bien el conjunto meleno. Ojalá, ¿no? Sí, ojalá para Luis Carlos Rivera y para todo el equipo, para los aficionados, para que todos estemos contentos, porque cuando ganan los Leones, Yucatán está feliz. Cuando se pierde, bueno, pues hemos visto qué ha pasado en este último mes de campaña, el primer mes de la temporada 2019 de la Liga Mexicana. Ya nos vamos, a nombre de todo el equipo, les recuerdo, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Gracias, hasta la noche. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por